Algo que tal vez se haya en algunos casos visto exacerbado por la cuarentena, por estar más tiempo en la casa, por incluso algún estado anímico, que es la clinomanía, que es si la cama te atrapa demasiado, si uno no puede salir de la cama o no tiene energía o ganas de salir de la cama, puede estar sufriendo clinomanía. ¿Qué es la clinomanía? No lo voy a hablar yo, lo va a hablar, vamos a hablarlo, vamos a preguntarle, vamos a sacarnos las dudas con Jacqueline Lapidus. Gracias por atendernos. ¿Es así? ¿Lapidus? Lapidus, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal, Fernando? Un placer estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Buenas noches y gracias por esperarnos y aguardarnos hasta esta hora. Un placer, un placer. Bueno, Jacqueline, ¿de qué se trata la clinomanía? Que probablemente muchos lo conozcamos o con otro nombre, o hayan sufrido, o sufran, o algo así, pero que no lo conocen con este término. Sí, bueno, porque en principio no es un nombre o un término médico, ¿no? No está reconocido médicamente, pero sí es algo que se habla muchísimo. Y en griego la palabra significa obsesión por la cama. Son esas personas que tienen una fuerte dificultad para despertarse, para salir de la cama, que siempre están prefiriendo estar en cama. Y obsesión tiene un poco que ver con que estoy constantemente pensando en qué sábana quiero usar, en qué almohada quiero tener en la cama. Tienen un deseo y un placer de estar acostados, pero obviamente la consecuencia es grande, ¿no? A nivel social, a nivel laboral, a nivel económico. Las personas empiezan a dejar de hacer sus actividades porque siempre están prefiriendo estar en cama. ¿Esto está relacionado directamente con la depresión, por ejemplo, o es algo indistinto que puede terminar en depresión? Sí, bueno, ambas cosas. O sea, puede ser causado por depresión, puede ser causado por ansiedad. Muchas veces sabemos que lo que genera la depresión es la ansiedad, ¿sí? Las personas cuando tienden a preocuparse de forma excesiva empiezan a generar un patrón de pensamiento rumiante, negativo, y eso empieza a generar tanto estrés que puede terminar en depresión. Y como vos decís, es como un círculo vicioso. Al mismo tiempo estoy en la cama, me paso mucho tiempo en la cama y eso genera más depresión. Entonces es un círculo vicioso en donde sin darme cuenta voy entrando cada vez más profundamente. ¿Y no tiene que ver con el cansancio o sí? Porque también para diferenciar, no sé, si uno tuvo una semana agitada, durmió mal o hay una obra al lado, como le pasa acá a pobre Buti, y dormís poco y de repente te encontrás que estás cansado y no te dan, suena el despertador y no te dan ganas de levantarte de la cama. O tenés un ratito y te vas a dormir una siesta. ¿Eso tiene que ver con este trastorno o no? ¿Es un evento circunstancial que después se supera? Para nada, para nada. O sea, todos los seres humanos podemos tener dificultades al levantarnos. Hay personas que son, más diurnas, hay personas que son más nocturnas. Así que para nada nosotros. Tiene que ver con eso. Estamos acá a la noche, no sé cómo nos levantamos. Claro. Pero bueno, la realidad es que no. El problema empieza realmente cuando yo empiezo a tener dificultades en la vida cotidiana, ¿sí? Estamos hablando de personas que prefieren no sociabilizar, no salir de su cuarto, que se ponen mal si el día está como agradable o hay sol, porque lo único que quieren es estar en cama. Así que ahí empieza más que nada las dificultades. Y amplío tal vez un poco la zona, o sea, una persona que vive solo en dos ambientes, se levanta de la cama pero está todo el día en el sillón, con la mantita, como sin querer salir y demás. ¿Podría ser parte de este problema? Claro. ¿O no? No, porque como vos decías, bueno, primero lo más importante es obviamente descartar un problema médico, ¿no? Por ejemplo, hay algunos trastornos del sueño, como las apneas, que lo que hacen es que la persona no pueda descansar realmente profundamente durante la noche. Así que eso lo más importante es descartar cualquier problema médico, ¿sí? Claro, una vez que descartamos... ¿Cómo descartamos esos problemas? ¿Haciendo consultas? ¿Cómo es exactamente? ¿Yendo a un médico y descartando lo que uno piensa que puede llegar a ser? Exacto, uno puede ir al médico, puede hacerse estudios del sueño, que eso es muy indicado para estos casos, ¿sí? Y la persona realmente se siente agotada, ¿sí? Pero es un agotamiento que es mental. ¿Por qué digo esto? Porque la persona no es que está cansada físicamente, no es que estuvo haciendo actividades o estuvo acostándose tarde, sino que la persona siente como que durmió realmente, o sea, realmente cumplió con los horarios del sueño, sin embargo, cuando se levanta tiene un sueño poco reparador. Y esto está muy vinculado a la ansiedad.
¿sí? A veces las personas dicen, ¿cómo puede ser que yo esté durmiendo tantas horas y aún así me esté levantando y estoy completamente agobiado y agotado? Es que el estrés que yo acumulo durante el día, a veces uno no toma conciencia, pero el estrés que acumulo durante el día después repercute en la noche. Si yo durante el día estoy... Sí. Esa es la pregunta que te iba a hacer, porque a veces uno duerme tal vez menos y siente que durmió como 10 horas o al revés, exactamente, ¿no? ¿Tiene que ver con esto, con la ansiedad y con el estrés que uno maneja? Exacto, exacto. En la ansiedad lo que pasa es que empieza a aparecer un sueño poco reparador, ¿sí? La persona se despierta como si no hubiese dormido en toda la noche. Entonces, arrancar de cero la mañana puede ser realmente muy costoso. Y esto tiene que ver, obviamente, con un montón de factores, pero uno de los particulares es que el estrés y la preocupación excesiva lo que genera es cortisol, adrenalina, noradrenalina. Nuestro cuerpo está activado durante todo el día. Cuando llega la noche, yo quisiera que esas sustancias y esas hormonas no estén más en mi cuerpo, sin embargo siguen activándose. Entonces yo estoy durmiendo, pero mi cuerpo sigue como en algún punto estando activado, hipervigilante y con una fuerte dificultad para relajarse. Entonces me levanto a la mañana y digo, ¿qué está pasando? Que estoy durmiendo la cantidad de horas, que no tengo apneas, que no tengo ninguna dificultad médica, pero sin embargo no puedo salir de la cama. Y Jacqueline, si bien lógicamente si uno sufre esto, lo importante o tiene dudas es hacer consultar, al médico. Pero ahora, ¿qué recomendaciones podés dar, o sea, como para tener un cuarto saludable? Unas conductas saludables a la hora de irte a acostar para justamente poder tener un sueño reparador y cuando sabes que te despertás, te tenés que levantar. Te levantás de la cama porque, no sé, en vez de quedarte mirando 3 horas la tele ahí, no tenés tele, por ejemplo, y te levantás. Bueno, hay varios aspectos, hay que trabajar, si uno está sufriendo de este cuadro, hay que trabajar en varios aspectos. Una parte es el aspecto psicológico, ¿sí? Entonces se va a trabajar con la ansiedad, con las preocupaciones, con los pensamientos negativos, catastróficos y cómo revertir algunos patrones de pensamiento que a veces están muy estructurados. Y por otro lado, como decías recién, la noche es un gran tema, cómo nos vamos a dormir, cuáles son las recomendaciones fundamentales. Entonces, bueno, tenemos una gran lista de cuál es la rutina y cuáles son las mejores rutinas sobre cómo dormir. Por ejemplo, una de las más importantes es si hago ejercicio durante el día o no. El ejercicio realmente nos ayuda. ¿Y en qué momento? Hay gente que hace a la noche porque le gusta, otro que se levantan a las 5 de la mañana. Otro cuando puede, claro. Otros nunca. Otro nunca. Exacto. Ahora, tal cual. Ahora, si yo estoy sufriendo este cuadro, lo más importante es que lo haga durante el día, nunca durante la noche, justamente para evitar la activación, justamente para que la noche ya sea un momento en donde mi cabeza asocia la noche con el descanso. Y en nuestro caso que empezamos el día, la jornada laboral a la noche, por ejemplo, no, nos conviene. Y ustedes estarían en el horno, ¿no es bien, cierto? Que es más sano que frito, siempre decimos lo mismo. No, si ustedes estuvieran en esta situación, por ahí tendrían que hacer igualmente actividad durante el día, ¿sí? Justamente para permitir a la noche o cuando terminen este programa poder acostarse y tener un sueño un poco más reparador. Sin duda no lo haría saliendo del programa, ¿no? No creo que lo estén pensando en este momento. Yo lo he hecho alguna vez. Yo también, pero después termina mal. Pero sí, uno termina haciéndolo cuando puede, no cuando quiere. Claro. Exacto, exacto. Pero bueno, no hacer actividad física y no hacerla durante mucho tiempo también empieza a ser nocivo para nuestro cuerpo y para nuestra salud emocional. Hoy en día se sabe que cuántos problemas mentales como la depresión y la ansiedad nos ahorraríamos solo con la actividad física. Así que eso aparte es la algo actividad física también puede ser... Activa un montón de... no, salir a caminar, hacer una caminata aeróbica. No necesariamente tenés que ponerte a hacer CrossFit. Claro, o ni siquiera hacer un runner, ¿no? Porque muchas veces todos esos ejemplos por ahí alejan al que quiere empezar. Exacto. No, se puede empezar muy progresivamente y lo que yo siempre le digo a muchas de las personas que me consultan es ¿qué tal si en vez de pensar que voy a salir 1 hora y ponerme esa exigencia sobre mí, qué tal si simplemente digo voy a salir 10 minutos a dar la vuelta? Y si en ese dar la vuelta yo empiezo a sentir que realmente puedo hacer un poco más o me doy cuenta que estoy disfrutando. Que sea progresivo. Exacto. Entonces ahí a partir de ahí, ok, puedo un poquito más, bueno, hoy voy a hacer un poquito más. Ahora, el día que realmente no puedo más o el día que realmente no me siento bien, entonces en ese momento yo puedo decir, bueno, puedo frenar un poco y mañana
contigo, ¿no? No cargarnos con sobreexigencias, pero sí intentarlo. Intentar es muy importante. Alejar la comida del ir a la cama. Sí, bueno, ese es todo un tema, el tema de la comida. Tenemos que tratar de comer moderadamente, justamente para que no suba el azúcar en nuestra sangre y después no tengamos dificultades para dormir, no tengamos una subida y un bajón de azúcar. Así que recomendadísimo eso que estás diciendo, comer moderadamente, ¿no? Sí. Esa es otra recomendación. Otra que es muy frecuente es el uso de las pantallas. Sabemos que, por ejemplo, para irnos a dormir se activa en nuestro cuerpo una sustancia, una hormona que se llama melatonina. Cuando nosotros tenemos la pantalla que está apuntando a nuestra visión, lo que le estamos mandando a nuestro cerebro es una falsa, es como una sensación de que es de día, estamos, claro. Exacto. Entonces, al decirle que es de día, la melatonina empieza a dejar de producirse. Cuando la melatonina empieza a dejar de producirse, justamente mi cerebro cree que es de día y entonces tiene menos capacidad para dormirse. Así que las pantallas es algo que hay que tener muy, muy en cuenta para personas que son muy sensibles con respecto y padecen de este cuadro. Por eso, siempre las recomendaciones es para los que lo padecen. Hay gente que se pone a mirar el celular y se queda dormido con el celular encima. Sí. Y, bueno, qué suerte, qué sé yo. O que pone la tele para poder... Para dormirse y demás, pero esto es para el que tenga este tipo de cuadro. Yo bueno, con la tele prendida hasta que me duermo, por ejemplo. yo no tengo tele en el cuarto. Bueno, perfecto. Todos los casos tenés acá, ¿viste? No tengo tele. Para no aburrirse, para no aburrirse. ¿Aumentó este tipo de cuadros durante el aislamiento? Sobre todo, ¿no? Si se trata mucho de ansiedad o de preocupación, estamos en un momento de incertezas. Hay gente que no ha salido de su casa realmente hace 6 meses. Me imagino que, claro, se habrán generado estos casos. Sí, empezó a pasar muchísimo. La verdad que si nosotros pensamos en la vida, cómo fue y en el ser humano, ¿no? Somos nómades, vamos de un lado para el otro, cazamos, ¿no? Como que somos realmente activos, somos animales, ¿no? Muy, muy activos. Entonces, el hecho del sedentarismo, de estar tanto tiempo en nuestras casas, de no en algún punto utilizar esa energía que tenemos disponible, empieza a jugar en contra. Así que por eso es tan importante inclusive hacer ejercicio en mi casa, ¿sí? A veces uno... Los 11.000 pasos, ¿no? En la calle, pero también puedo hacer abdominales en mi casa, o puedo hacer yoga, o puedo hacer alguna actividad que no sea tan enérgica. Pero sí que ha aumentado. Y como vos decías recién, ¿no? Las preocupaciones también es un tema súper frecuente, porque la persona que hace en el rato por ahí estuvo todo el día trabajando o lo que fuera, y cuando termina de trabajar empieza a preocuparse por lo que podría suceder, por el futuro, por lo que imagina terrible que podría pasarle. Y entonces a veces utilizamos la cama como un lugar para pensar y para preocuparnos. Y justamente luego queda asociado en nuestro cerebro y en nuestra mente, queda asociada la idea de que la cama igual preocupación. Claro. En vez de ser un lugar de descanso y de recuperación. El famoso lo consulto con la almohada, que anda a dormir y después pensarlo. Consultalo de día. Exacto. Entonces cuando me quiero ir a acostar, automáticamente lo que va a aparecer es que me voy a empezar a preocupar sin darme cuenta, sin ni siquiera quererlo. Así que es muy importante también como rutina por la noche no utilizar la cama como un lugar de preocupación. Quiero preocuparme, no lo hago en mi cuarto, no lo hago en mi cama, para justamente que mi mente no asocie la cama a las preocupaciones y entonces no me vengan de forma automática. Jacqueline, este estado, ¿no? Esta patología, no sé si está bien dicho, ¿está asociado con alguna edad en particular o no discrimina? No discrimina. Inclusive los chicos pueden padecer de este cuadro, ¿sí? Así que los adultos, los chicos, así que es muy importante empezar a monitorear cómo nos vamos sintiendo. Pero vuelvo a lo mismo. Este cuadro solo se empieza a diagnosticar o se empieza a pensar en esto no cuando solo me cuesta levantarme, ¿sí? Cuando tengo una tendencia constantemente a estar en la cama, cuando rechazo el hecho de que haya un lindo día o alguien me llame o hacer otras actividades, ¿sí? Simplemente cuando todo el tiempo, durante días y días, ¿sí? Yo lo único que quiero hacer es estar en la cama y no me levanto de ahí. Otra cosa recién hablamos de preocupaciones y de por ahí futuros distópicos o qué va a pasar, pero algo mucho más simple, que es mañana tengo un día tremendo, ¿no? Ya te haces la idea. Claro, y a veces uno va y dice, no, porque
y tenés las cosas en la cabeza que no te deja dormir, ¿sirve hacerse, no sé, agarrar la agenda y decir, bueno, listo, a las 8 llamo al que tenés pendiente, al contador, llamo al médico, a tal cosa, a mi jefe? ¿Verdad? ¿Sirve el anotarse como para sacárselo? Sí, sirve muchísimo. Agendar, anotar, sirve muchísimo para sacárselo de la cabeza. Ahora, es muy importante empezar a evaluar cuánta exigencia yo pongo en mis días, ¿no? O sea, bueno, yo es que también si lo anotás lo vas viendo. Decís, che, mirá qué agenda cargada que tengo. Exacto, así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con la sobreexigencia, ¿sí? Y poder realmente armar objetivos que sean acordes. Y por ahí hay un día que voy a poder hacer más, por ahí hay un día que voy a poder hacer menos. Anotar sirve, pero si después yo voy a estar, sí, y esto es lo que sucede en la ansiedad, esto que vos estás hablando es ansiedad anticipatoria, ¿sí? Claro. Son esas personas en donde todo el tiempo me estoy anticipando a lo que está por venir. Entonces yo anoto, pero durante mi día yo voy diciendo, ay, tengo que terminar esta reunión porque después viene esto. Y Es tengo que hacer increíble, esto y ¿no? La cabeza. Tal cual. Así que uno anota, pero mientras tanto va también anticipándose a las corridas. Y eso genera mucho estrés. Y como venimos diciendo, el estrés después genera estrés y dificultades en el sueño. Y después entonces cansancio y agotamiento. Entonces la persona se pregunta por qué no puedo dormir. Y es que estoy todo el día pensando qué es lo que viene después. Hay Por que eso estar todo el día diciendo, mañana voy a tener un día espectacular, un día hermoso. No tengo nada que anotar, Guido. Nada. Fantástico. Que uno desea Ojalá dejar pudiéramos, fluir, ¿no? Ojalá pudiera. Tampoco mentirse, negro. Tampoco mentirse. Pero, por ejemplo, mañana tenés una entrevista laboral, estás con los nervios de punta, ansiedad. Bueno, pero eso son eventualidades, ¿no? Y bueno. Si todos los días tenés una entrevista laboral. Y mañana capaz que hay mucha gente que tiene una entrevista laboral. Sí, Ojalá. Pero también, o no, Jacqueline, permitirse estas nervioso. eventualidades. Claro, Bueno, si un día dormí mal, listo, porque hay algo que es, digamos, que no sea todos los días, repite, claro. que no es recurrente. Exacto. Puede pasar, ¿sí? Pero bueno, un poco lo que hablabas recién era un poco como la incertidumbre del día siguiente. Claro. Y los seres humanos no nos llevamos muy bien con la incertidumbre y necesitamos y queremos todo el tiempo estar controlando lo que va a venir. Y queremos a tal punto controlarlo que eso después termina generando ansiedad. Porque ¿qué le pasa a una persona con ansiedad? Piensa que a través de su cabeza, a través de su mente va a poder controlar el futuro. Entonces dice, ¿cómo me va a ir en la entrevista mañana? Cuando se quiso acordar se pasó 2 horas pensando, pero realmente no tengo la capacidad de prevenir o de solucionar problemas el día de mañana. ¿Por qué no se autoboicotea, no? De esa manera a veces. No diría que es autoboicot, lo que diría es necesidad de control. ¿Sí? Yo sé que me hace mal preocuparme, pero muchas veces hablamos de, y tengo una cuenta en Instagram que siempre estoy dando consejos que se llama ansiedad-life-coaching, así que a todos los que me quieran seguir ahí, bienvenido sea. Pero siempre estamos hablando de los mitos acerca de la preocupación. Y a veces hay algunos mitos de si me preocupo voy a poder prevenir el futuro. No, entonces, claro. ¿cómo no me voy a preocupar? Va a pasar algo grave si no me preocupo. Si tiene que pasar, va a me pasar. Exacto. O me preocupo porque soy responsable. Entonces, no, la gente que no se preocupa es la irresponsable. Entonces, considero que preocuparme es una característica positiva. Y no entonces, lo es. por un lado digo, no me sirve preocuparme, pero por otro lado digo, no, solo las personas que no son responsables no se preocupan. Una cosa es de preocuparse y otra cosa es ocuparse. Bien, tal cual. Ese es el concepto más importante que uno tiene que aprender. ¿Qué estoy pensando? ¿Realmente estoy pensando para buscar opciones y alternativas? ¿O estoy pensando solo por pensar? La mayoría de las veces pensamos por pensar. Sí, es un pensamiento automático, ¿no? Que son los que hay que tratar de ir manejando. Iba a decir controlando, pero volvemos a lo mismo. Claro, Pero bueno, sí, Sí. O interpretando, si querés. No sé, buscar la manera de saber cuando te surgen estos pensamientos automáticos, preocupaciones, angustias y demás. ¿Cómo desviarlo para otro lado, no? Llevarlo. Saber por qué son y bueno, tratarlo. Por algo estar. No es algo de un día para el otro. ¿Sabes qué podés hacer? Por ejemplo, una estrategia que es súper efectiva es sentarme a pensar, pero tratar de pensar de forma práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar, voy a agarrar un papel, como decíamos recién en una agenda, pero ahora voy a hacer lo mismo con mis preocupaciones. Voy a anotar mis preocupaciones, voy a empezar por una en particular y voy a anotar qué es lo que puedo hacer realmente sobre esto, qué acciones puedo llevar a cabo sobre esto. O sea, tengo un final dentro de semana. Bueno, puedo estudiar. ¿Qué
cuadro, o sea, qué, digamos, episodio grave? Bueno, si rindo mal y la vuelvo a cursar el año que viene, no es tan grave. O la curso en el próximo cuatrimestre. Y ya empezás a armar las posibilidades, ¿ves? ¿Te das cuenta? Va de nuevo al futuro. No, bueno, es que sí, uno tiene las distintas panoramas. Exacto, haría esto, haría esto, haría esto. Ahora vas a notar que al cabo de media hora ya no hay mucho más para pensar. Ya realmente pusiste todas las opciones. Lo que queda es lo que llamamos rumiación, ¿sí? Que es ese circuito vicioso de pensar siempre lo mismo. O sea, te vas a dar cuenta que estás sufriendo de ansiedad cuando estás pensando una y otra vez exactamente lo mismo, llegando a las mismas conclusiones y utilizando un montón de tu tiempo y de tu día y obviamente también de tu estado de relajación o tu capacidad de distracción sobre otras cosas, pensando una y otra vez las mismas situaciones. Así que en ese sentido sirve muchísimo sentarnos, anotar, escribir, ver opciones y alternativas. Y sí, como decíamos recién, ¿no? Te empezás a preocupar sobre el futuro de vuelta a armar una agenda en donde vuelvo a decir, ok, y ese otro problema, si entonces sucediera, ¿qué es lo que podría hacer? Claro, ¿y qué cosa está fuera de mi control? Y es, mira, una pandemia. Por ejemplo. Exacto. ¿Hasta dónde me puedo cuidar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Claro. Y hasta dónde no. Hasta dónde realmente no. Ahora, las personas con ansiedad tienen mucha dificultad para esto. Entonces, una de las cosas que se hace es realmente trabajar sobre la incertidumbre, sobre cómo puedo aprender a tolerar más la incertidumbre sin estar luchando constantemente. Muy bien. ¿Cómo era el Instagram entonces? Porque mucha gente que sé que nos mira y que estos temas le interesan, que muchos o los sufren ellos o algún conocido. Sí, el Instagram es ansiedad, bueno, @ansiedad_life, LIFE, _coaching, que se escribe coaching. Coaching, muy bien. Perfecto, bien claro. Ansiedad_life_coaching. No preocuparse, ocuparse, y en el caso de tener alguno de los síntomas que sentís que no te podés mover de la cama y que no es por un cansancio corporal de haber entrenado u otra cuestión, Consulta. hacer la respectiva consulta. Jacqueline, muchas gracias. Sí. No, iba a decir que también hoy en día se trabaja mucho con mindfulness. No sé si ustedes escucharon hablar de atención plena, ¿no? Entonces lo que se hacen con estos ejercicios es empezar a estar como hacer prácticas en donde trato de estar más en el presente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros comemos de forma automática? Casi sin darnos cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es prestarle atención a lo que estoy saboreando, a lo que estoy comiendo. El aquí y ahora. Concentrarme, exacto. Ducharme. ¿Cuántas veces nos duchamos y estamos pensando yo te digo más. No, es uno de los momentos favoritos del día. Es más, yo te digo lo que alguna que otra vez me pasa. Yo me estoy duchando y a veces me lavo la cabeza 2 veces porque la primera no la registré. Exacto. No, esto lo vamos a contar después en el grupo ahí. Pero a veces me pasa, ¿no? ¿Me lavé o no me lavé? Eso es por estar duchándome y pensando, el negrito, que me va a romper. Ahí no me doy cuenta. Viene el palito, ¿viste? Esto es una especie de terapia, Jacqueline, ¿eh? Vamos a ampliar esto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, hoy te llevas algunas estrategias, así que la próxima vez. Mira, ahora yo soy el culpable de que el tipo no registre. Me debes un shampoo. Bueno, se vendió. Pero bueno, hacer las cosas a conciencia, todas, ¿no? Porque hay muchas cosas que, sobre todo las cosas de rutina y automáticas, que ahí es cuando cerré el auto, no lo cerré. Bueno. ¿No? Empezar Bueno, eso lo podemos dejar para la próxima, que está más vinculado con las obsesiones. Así que en la próxima entrevista hablamos del trastorno obsesivo compulsivo. Está perfecto. Ya vendió el segundo capítulo, Jacqueline. Increíble. Gracias, Jacqueline. Te mandamos un beso. Chao. Un beso enorme, un placer estar con ustedes. Lo mismo decimos. Una genia. Chao. Bueno, así que yo se armó como una especie de terapia. Bueno, a veces yo... La ligué yo. No, el negro hoy va a estar sobredosis de azúcar de sandía, sobredosis de... Bueno, ¿sabes qué? A partir de este momento me llamo al silencio. ¿Y qué te dice? ¿No te dice nada? Alitas y tiempo, dice. Ya me hablaste. Es que no puedo. Taca, taca.